La temática de integración metabólica eh, no estaría completa si no conversamos un poquito acerca de algunas hormonas importantes en este control metabólico que tiene la gracia de que eh, van a permitir que varios tejidos coordinen su funcionamiento bajo diferentes situaciones o circunstancias fisiológicas. ¿Ok? Eh, Dentro de la gran cantidad de cambios o parámetros variables de la fisiología a la que podemos estar sometidos, en general se ha encontrado de que se pueden agrupar como dos formas grandes, ¿ya? Eh, de estados metabólicos o de estados fisiológicos. El estado donde acabamos de alimentarnos, ¿ya? En donde estamos llenos de energía circulante, y el estado donde estamos en ayuno, que también puede tener derivaciones o variantes, y que, eh, y que sería el estado donde se necesitan movilizar reservas de un tejido a otro para mantener el equilibrio durante las etapas de ayuno. ¿Ok? Que pueden ser variadas, incluso pueden ser etapas que implican ejercicio, que implican estrés, que implican crecimiento, etcétera, etcétera. Pero en general nosotros vamos a encontrar de que la, la, las hormonas optan entre dos formas metabólicas o fisiológicas eh, bastante bien marcadas. ¿Ya? Una donde tenemos un estado en que se ha ingerido recientemente una cantidad de nutrientes y por lo tanto eh, hay señales que van a indicarle a los tejidos de que hay nutrientes de reserva suficientes, o sea, no de reserva, sino nutrientes nuevos que han llegado al sistema y que pueden aprovecharlos. ¿Ok? Eh, la hormona esencial que trabaja en este sistema es la insulina, es la hormona del estado bien alimentado. Y esa hormona se encarga de indicarle a los tejidos, en este momento sobra glucosa, en este momento sobran aminoácidos, en este momento pueden gastarse las moléculas en lo que quieran todos los tejidos, porque todavía tenemos harto, recién hemos conseguido harto nutriente. ¿Ya? Entonces, normalmente la insulina va a estimular en diversos tejidos bajo diferentes formas, ¿ya? En algunos será porque aumenta los transportadores, en otros porque estimula a algunas enzimas. Son variadas las formas en que trabaja la insulina. Pero en términos generales, en muchos tejidos va a estimular el uso de glucosa, porque la insulina es un indicador de que hay alta glucosa en sangre. Por cierto, la insulina no solamente se secreta cuando hay alta glucosa. Si por ejemplo no consumimos en una cena, en una comida, no comemos carbohidratos, pero comemos proteínas, los altos niveles de aminoácidos también son capaces de inducir secreción de insulina. ¿Ya? Entonces, normalmente uno asocia la insulina a los azúcares, pero en realidad la insulina eh, es una hormona que tiene que ver con el metabolismo de los tres tipos principales de macromoléculas nutritivas, que serían carbohidratos, aminoácidos y lípidos. ¿Ya? Entonces, cuando hay nutrientes suficientes, se secreta insulina y la insulina le dice a los tejidos pueden gastarse la glucosa en lo que quieran. Entonces, estimula diversas formas de glicólisis, de uso de glucosa para generar energía en los tejidos. En los tejidos que pueden guardar glicógeno, estimula la glicógenogénesis. ¿Okay? La transformación de esa glucosa en exceso que tenemos en reservas de carbohidratos. También estimula la lipogénesis. ¿Okay? Eh, que elementos de la dieta, ácidos grasos, etcétera, sean guardados en los tejidos. ¿Dónde principalmente? En los adipocitos. Pero también estimula lipogénesis, formación de triglicéridos sobre todo, en el músculo, en el hígado y en otros tejidos secundarios. ¿Ok? Y también estimula la síntesis de proteínas. ¿Ok? Porque se supone de que ya han llegado aminoácidos, entonces se pueden fabricar proteínas
se pueden generar, no como reserva, pero generalmente son las proteínas de uso o de recambio que se pueden tener nuevas. Entonces, como se puede ver, la insulina es la hormona que indica tenemos suficientes nutrientes, hemos conseguido suficientes, guarden lo que puedan, guarden lo que puedan. Es la hormona de guardar, ¿ok? Entonces, se gasta una parte de la glucosa y se guarda otra parte. Si sobra más glucosa, se transforma en triglicéridos, ácidos grasos triglicéridos, y se guarda, ¿ya? Aminoácidos. Se gastan aminoácidos en síntesis de proteínas y el exceso de aminoácidos se transforman en grasas y se guardan, ¿ok? Entonces, la insulina es la hormona de guardar y permite o estimula principalmente que se guarden como lípidos y como glicógeno, aparte de todos los gastos que ocurren de todos los tipos de macromoléculas, porque están disponibles después de alimentarnos. ¿Ok? Ese es uno de los estados que tenemos en el cuerpo. El el otro estado que es modulado eh, por el glucagón principalmente, que es el estado de ayuno, es el estado en donde eh, los tejidos han incorporado la glucosa de la sangre, han ido metiéndola a los tejidos, gastándosela, guardándola. Eh, Han ido incorporando aminoácidos, ¿ya? Han ido guardando grasa, etcétera. Entonces, los niveles de metabolitos en sangre han disminuido. Existe menos glucosa, existe menos aminoácidos, etcétera. Y llega un momento en que se tiene que cambiar el sistema porque ya si se sigue trabajando en el sentido de sacar cosas de la sangre, guardarla en los tejidos, los niveles de metabolitos en sangre van a bajar demasiado. Entonces, allí es donde van a activarse algunos tejidos, no todos, algunos tejidos para producir elementos y liberarlos en la sangre. ¿Ya? Y los tejidos que van a producir cosas para liberarlos son los tejidos, en primer lugar, que han guardado reservas. ¿Ok? Que han guardado reservas. El principal tejido que guarda reservas son los adipocitos. Así que una de las cosas que estimula el glucagón es la lipólisis, la salida de esos elementos, ¿ya? Pero no todos los tejidos pueden usar ácidos grasos como energía. Entonces ahí es donde entra a funcionar el hígado, porque el hígado va a servir como un elemento de intercambio de moléculas, ¿ok? Eh, Le llega al hígado eh, lípidos y produce cuerpos cetónicos, por ejemplo, ¿ya? O le llega el glicerol de los lípidos y lo transforma en azúcares, ¿ya? Eh, Más adelante en el ayuno, si le llegan aminoácidos de la degradación de proteínas, también los transforma en azúcares. ¿Ok? Entonces, el hígado es el centro de conversión de moléculas de reserva, porque no todas las moléculas de reserva son eh, utilizables directamente. ¿Ok? Eh, Hay tejidos como el músculo, ¿ya? Que pueden tomar directamente los ácidos grasos que salieron de los adipocitos y que están circulando en sangre y los pueden tomar y usarlos como energía. Pero otros tejidos como las neuronas no pueden hacer eso, como los glóbulos rojos no pueden hacer eso, ¿ya? Entonces, por esa razón es que el hígado participa en ese proceso. Por lo tanto, aquí tenemos de que una diferencia interesante entre las hormonas es que la insulina tiene roles en numerosos tejidos. A muchos tejidos, el hígado, el músculo, adipocitos, etcétera, y a otros más, les sirve la señal de insulina porque en muchos tejidos se estimula el guardar y el gastar. Pero el glucagón eh, esencialmente va a generar señales sobre adipocitos y sobre hígado, porque son tejidos que son importantes en la producción de metabolitos en el ayuno. Pero no tiene sentido, por ejemplo, que el glucagón funcione sobre otros tejidos, ¿ya? Porque otros tejidos no aportan reservas directamente. Eh, hay otras hormonas que van a tener roles o señales parecidas al glucagón, ¿ya? Que van a generar señales similares a lo que es el estado del ayuno. Por ejemplo, la epinefrina, la adrenalina, que es la hormona que prepara para defendernos, para pelear o para escapar,
de cualquier forma implica cuando uno se asusta, cuando uno, no sé, se excita, cuando uno eh, tiene que utilizar la musculatura. ¿Ya? La epinefrina es una señal de que necesitamos hacer actividad física para escapar, para pelear, etcétera. Eh, y por lo tanto se va a requerir energía en la musculatura. ¿Ok? Entonces, comparte ciertas funciones, por ejemplo, con el glucagón, porque como se necesita energía en la musculatura, estimula la lipólisis o degradación de grasas de los adipocitos para enviar la energía al músculo. ¿Ya? Eh, estimula en el hígado la gluconeogénesis para enviarle glucosa hacia el músculo. ¿Ok? Entonces tiene algunos roles parecidos al glucagón, solo que los efectos que tienen son bajo diferentes condiciones. El glucagón es todos los ayunos normalmente y la epinefrina son condiciones de algún proceso puntual, ¿ya? En que uno se asusta o se enoja o etcétera, ¿ya? Eh, Otras hormonas que también tienen roles o que activan rutas similares a las que activa el glucagón en el estado de ayuno son, por ejemplo, la hormona de crecimiento, ¿ya? Eh, en estados embrionarios, en la pubertad, en la adolescencia, esta hormona está permanentemente activa porque en el estado de crecimiento hay mucha duplicación celular para crecer, para aumentar el tamaño de celular de los tejidos, etcétera, ¿ya? No solamente crecimiento, sino en desarrollo. Entonces, si está creciendo las células, si están invirtiendo en multiplicarse, requieren mucha energía. Entonces, hay tejidos que van a estar permanentemente liberando energía hacia la sangre, ¿ya? Haciendo lipólisis de adipocitos, fabricando azúcares eh, en el hígado, por ejemplo, ¿ya? Bajo la hormona de crecimiento. El cortisol es la hormona del estrés, ¿ya? Eh, el estrés más o menos funciona de la siguiente manera, o sea, la respuesta al estrés. Eh, el estrés es un conjunto variado de problemáticas, ¿ya? Que pueden alterar el funcionamiento de uno o más de un tejido. Eh, y la respuesta del cuerpo es liberar compuestos a la sangre para que las células o los tejidos los utilicen para normalizarse. ¿Ya? Eh, el estrés puede ser de múltiples formas. Puede ser estrés oxidativo, puede ser estrés respiratorio, puede ser... Hay montones de formas de estrés. Pero la, la lógica del sistema es que el estrés puede ser superado si existen suficiente cantidad de moléculas disponibles para que las células trabajen y regulen la problemática que pueden tener. ¿Okay? Entonces, el cortisol es una hormona que estimula también, por ejemplo, la lipólisis. Degradación. Una persona estresada tiende a disminuir, a bajar de peso porque se degradan más frecuentemente lípidos en sus adipocitos. ¿Ya? El cortisol estimula la degradación de proteína en músculo para que se liberen aminoácidos en sangre y que sean utilizados en los tejidos estresados. ¿Ya? Estimula la síntesis de glucosa en el hígado. Entonces, como vemos, existen una variedad de hormonas que tienen roles opuestos a la insulina. ¿Ok? Opuestos. Que no son exactamente como el estado de ayuno que produce el glucagón, pero que son parecidos, que son similares, porque las rutas que van a verse activadas van a ser semejantes. ¿Ok? Eh, Ahora, vamos a detallar un poquito cómo es que se diferencian estas rutas y en qué tejidos tienen los principales efectos. ¿Ya? Las dos principales hormonas que, que regulan la fisiología normal de un individuo son la insulina y el glucagón. ¿Ok? Nosotros pasamos normalmente de un estado alimentado a un estado de ayuno. ¿Ya? Eso es lo frecuente, eso es lo normal, eso es lo del día a día. En un día uno puede tener 2 o 3 ciclos de este juego de hormonas. ¿Ya? Depende. Cada vez que nos alimentamos, hay una secreción de insulina,
estaríamos en estado postprandial, estado bien alimentado. La insulina hace que bajen los niveles de metabolitos en sangre, pasamos al estado de ayuno y ahí el glucagón aumenta y hace de que el hígado, fundamentalmente adipocitos, liberen metabolitos para mantener los nutrientes durante el ayuno del resto de tejidos. ¿Ya? Otra vez nos alimentamos y otra vez la insulina, el glucagón así. Y las otras hormonas son hormonas que no ocurren todos los días, que no se secretan siempre. ¿Ya? La hormona de crecimiento, eh, si bien se produce en pequeñas cantidades en diferentes etapas de la vida, son importantes en ciertas etapas de la vida. ¿Ya? En la etapa embrionaria, durante la niñez más o menos, en la etapa de adolescencia se secreta un poco más y después ya en la adultez es mucho, mucho menos. ¿Ya? Entonces son el cortisol, solo cuando hay estrés. ¿Ya? O la adrenalina solo cuando tenemos algún evento puntual de miedo o de actividad física, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, lo usual es cambiar el estado entre alimentado, no alimentado, insulina, glucagón. Es curioso que ambas hormonas sean secretadas por el mismo tejido, ¿ya? No por las mismas células, no por las mismas células, porque en el páncreas hay diferentes tipos de células. De hecho, esas dos no son las únicas hormonas que secreta el páncreas, ¿ya? Hay otras más. Ahí pueden ver la somatostatina. Eh, pero es curioso que las células, que las señales de insulina y glucagón provengan del mismo tejido, ¿ya? Ahí pueden ver ustedes cómo estos son vasos sanguíneos, ¿ya? Las células beta están normalmente más cercanas ahí al conducto y la secreción hacia la sangre de insulina o de glucagón dependerá esencialmente de los niveles de glucosa, ¿ya? La glucosa ingresa, si hay harta glucosa, estimula las células beta para que liberen insulina. Si, si hay baja glucosa, no se libera insulina y por el contrario va a liberarse glucagón. Esa es más o menos la forma en que se va a regular. Hay unas ciertas complejidades, pero ya lo van a estudiar más adelante en el curso de fisiología, el tema de cómo se regula la secreción hormonal, que es también interesante. Eh, De esta manera, nosotros tenemos de que las dos tipos de moléculas, las dos tipos de moléculas, van a tener roles diferentes y en diferentes tejidos. ¿Ya? En este cuadro se detallan los principales efectos de la insulina en los tejidos. Y fíjense cuáles son primero fijémonos cuáles son los tejidos más influidos por la insulina. Músculo, adipocito, hígado. Hígado, hígado, músculo, músculo, hígado, músculo. ¿Ven? Los tres tejidos que más son influidos por la insulina son esos tres. Hígado, músculo y adipocitos. ¿Ok? Esos tres tejidos son los que más van a sufrir los efectos de la insulina. Por lo tanto, esos tres tejidos son los mayores responsables de bajar la glicemia en sangre. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos alimentamos, la sangre se llena de glucosa y todos los tejidos van metiendo glucosa a su citosol. ¿Ok? Ingresa al cerebro, ingresa a la piel, ingresa a los pulmones, ingresa al riñón. Todos los tejidos usan glucosa. Pero donde más se estimula el ingreso de glucosa es eh, músculo, adipocito e hígado. ¿Ok? El ingreso de glucosa en los tejidos es mediado de diferentes formas. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de músculo y adipocito, tiene que ver con el hecho de que se estimula la movilización del transportador GLUT4. ¿Ya? Entonces recuerden, eh, en el caso del hígado, el transportador es GLUT2. Y ahí tenemos de que ese transportador no cambia su concentración y trabaja a concentraciones bajas de glucosa. Pero el GLUT4 normalmente está secuestrado
en el interior de las células musculares y adipocíticas. Y cuando hay insulina, se coloca en la membrana y ahí, ahí en ese instante es donde músculo y adipocito ingresan grandes cantidades de azúcar, de glucosa. En el hígado se estimula el ingreso de glucosa, pero no por modelar el transportador de glucosa, sino por modelar la glucoquinasa. Cuando hay más glucosa, se estimula la expresión de la enzima. Si hay más enzima, se hace más glicólisis. La primera enzima de la glicólisis. Y recuerden, el primer paso de la glicólisis, es fosforilar la glucosa. Y después, una vez que la glucosa está fosforilada, la podemos derivar a diferentes rutas. Y el hígado tiene montones de rutas para derivar la glucosa. Entonces, de esa manera, estos tres tejidos son los principales responsables de guardar gran cantidad de glucosa en los tejidos. ¿Ya? O sea, en esos tejidos. Eh, También se va a estimular la síntesis de glicógeno. La enzima responsable de la glicógeno sintasa. Y esto ocurre fundamentalmente en hígado y músculo. ¿Ya? En el adipocito se guarda glicógeno, pero no se estimula con la insulina el guardar glicógeno en gran cantidad. ¿Okay? Entonces aquí vemos de que los principales tejidos que guardan glicógeno son hígado y músculo. El hígado vamos a ver de que el glicógeno lo usa después para liberarlo como glucosa en sangre. El músculo se lo gasta en sí mismo. Como las rutas de síntesis y degradación de glicógeno se regulan de manera contrapuesta, la insulina estimula una ruta y inhibe la otra. ¿Ya? Entonces, para que no existan las dos rutas simultáneamente en los mismos tejidos. En el mismo hígado y músculo se estimula la glicólisis, ¿ya? Y se estimula la producción de acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A, recuerden, pasa de glicólisis a piruvato y de piruvato a acetilcoenzima A través de la piruvato deshidrogenasa. ¿Ya? La glicólisis a través de la fosfofructoquinasa. Entonces, bajo estas condiciones, la glucosa que entra a estos tejidos en forma de acetilcoenzima A, forma acetilcoenzima A y esta acetilcoenzima A puede ser utilizada ya sea en la generación de energía, si se la mete al ciclo de Krebs, o esta acetil puede servir para fabricar lípidos. ¿Ya? Y esto ocurre principalmente en el hígado. En el músculo también ocurre algo de síntesis de lípidos y guarda algo de lípidos, pero no es tanto como lo que ocurre en el hígado. ¿Ya? En el hígado, cualquier exceso de glucosa, la glucosa pasa a acetil y las acetil a ácidos grasos. Los ácidos grasos pasan a triglicéridos, ¿ya? Ya sea en el hígado o en el adipocito. Porque si forma triglicéridos en el hígado, después los empaqueta como lipoproteínas y los manda al adipocito. Si no, esos ácidos grasos salen del hígado vía sanguínea y en el adipocito van a ser convertidos a triglicéridos. ¿Okay? Entonces, como pueden ver esta hormona estimula guardar eh, cualquier exceso de glucosa termina como adipocito. También tiene cierto rol en la insulina que no están mostrados sobre lo que es el tema de los aminoácidos, ¿ya? Pero aquí no se los ha mostrado en esta tabla. Aquí tenemos una gráfica, un esquema de cuáles serían los efectos metabólicos de la insulina en los tres principales tejidos que he mencionado, en hígado, en músculo, en adipocitos. ¿Ya? Aquí tenemos de forma gráfica. En, en los tres tejidos va a ser estimulada la glicólisis con la insulina. Bueno, hay harta glucosa en sangre, se estimula la glicólisis. Pero en el músculo y en adipocitos se estimula la glicólisis porque aumentamos la cantidad de transportadores GLUT4 en la membrana. Entonces, al haber más transportadores, ingresa más glucosa. Y al haber más glucosa, se hace más glicólisis. ¿Ok? En el caso del hígado, el transportador no es GLUT4, es GLUT2. Y ahí no se estimula el transportador, sino que se estimula la primera enzima, la glicoquinasa. ¿Ya? Eh, con el ingreso de la glucosa va a guardarse como glicógeno en el hígado, va a guardarse como glicógeno en el músculo. ¿Ya? En el adipocito casi no. También tiene pequeñas reservas, pero menos que estos dos tejidos. Con la glucosa
se va a fabricar, se va a hacer glicólisis, se fabrica acetil, ¿ya? Y con el acetil se genera energía, ¿ya? En el hígado, se genera energía en el músculo, se genera energía en el adipocito. Cuando hay glucosa, la glucosa sirve para generar energía en todos los tejidos. Y el exceso va a transformarse en ácidos grasos, ¿ya? En ácidos grasos, va a transformarse en ácidos grasos, va a transformarse en ácidos grasos. ¿Okay? En los todos tejidos, el exceso de glucosa termina como ácido graso. ¿Okay? Eh, los ácidos grasos que son del músculo tienden a guardarse en el músculo, pero en pequeñas cantidades. Los ácidos grasos del hígado, para no almacenar, porque aquí se hace grandes cantidades de ácido graso, para no almacenar grandes cantidades y volverse hígado graso, los triglicéridos son enviados del músculo hacia los adipocitos, fundamentalmente adipocitos, ¿ya? En forma de VLDL, que después se transforma en LDL y se incorpora a los tejidos. ¿Ok? Eh, y también aquí tenemos que indicar que la misma insulina es capaz de estimular el transporte de aminoácidos hacia el hígado, transporte de aminoácidos hacia el músculo. Y al ingresar cantidades importantes de aminoácidos a estos tejidos, se estimula la síntesis de proteínas. ¿Ok? Eh, Además, el exceso de aminoácidos que llegan al hígado puede ser transformados a piruvato, el piruvato acetil y a grasas. ¿Okay? Entonces, en resumidas cuentas, la insulina trata de que los tejidos se gasten rápido las moléculas de la sangre y lo que no pueden gastarse lo guardan. ¿Okay? Glucosa en exceso pasa como grasas. Aminoácidos en exceso pasan como grasas. Y del hígado son enviadas a adipocito. Y esta célula crece y crece. ¿Ya? Eh, Esta célula, la célula muscular, tiene máximos de capacidad de grasas, máximos de capacidad de glicógeno y de proteína. Por lo tanto, los excesos ya no van a ingresar. ¿Ya? Hay una regulación ahí, en donde se llega a un máximo y ya no sigue ingresando glucosa. En cambio, en el adipocito no tiene máximo de triglicéridos. Así que siempre va a estar metiendo cosas y en general, mientras más exceso de nutrientes existe en sangre, la mayoría van a terminar acá en el adipocito como triglicéridos, ¿ya? Con efecto de la insulina. ¿Okay? Entonces, como resumen, la insulina permite sintetizar cosas y guardarlas. Sintetizar glicógeno como reserva, sintetizar proteínas, algunas como reserva, sintetizar grasas como reserva. ¿Ya? Esos son los principales. En diferentes tejidos. En hígado, glicógeno, glicógeno, grasas, grasas, grasas. ¿Ok? Proteína, proteína. Son algunas de las formas que se regula. El glucagón, por su parte, el glucagón es una hormona cuyos principales efectos tienen que ver con el hígado, ¿ya? Con el hígado esencialmente. Y también de manera anexa con el adipocito, porque el adipocito es la principal fuente de reservas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el glucagón? Estamos en ayuno, requerimos que se liberen glucosas hacia la sangre. ¿Quién libera glucosas? El hígado. Esencialmente el hígado es el que libera metabolitos para el resto de tejidos. Entonces, lo que tiene que hacerse, en primer lugar, es que eh, degradar el glicógeno. Durante el estado bien alimentado se había guardado glicógeno, ahora el glucagón estimula la degradación de glicógeno, ¿ya? La ruta degradativa. Y de manera paralela, estimula la degradación y bloquea la síntesis. Porque no tendría sentido estar degradando glicógeno en glucosas y volviendo a formar glucosas-glicógeno. ¿Ya? Entonces se regulan en paralelo. El glucagón también bloquea la glicólisis. Porque la glucosa que va a liberar el hígado tiene que ser exportada hacia la sangre. Tiene que ser el tejido que alimenta a otros tejidos. No puede ser, no puede gastarse la glucosa en sí mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se bloquea la gluconeogénesis y además se secuestra la enzima glucoquinasa. ¿Ya? La enzima glucoquinasa se la secuestra en el núcleo y de esa forma se bloquea la glicólisis. ¿Ok? Eh, Se estimula la gluconeogénesis. Además de que se obtienen glucosas desde el glicógeno,
se obtienen glucosas desde otros metabolitos que le van a llegar al hígado. Aminoácidos que llegan de otros tejidos o que quedan de restos del alimento, de proteínas de reserva, el glicerol que viene de los adipocitos, ¿ya? Eh, el, el lactato que pasa a piruvato, oxalacetato, etc. ¿Ya? Diversas rutas de síntesis de glucosa. Eh, También en el hígado va a producirse, acá no dice hígado, pero acá es el hígado, se produce la cetogénesis. ¿Ok? Eh, el hígado no solamente utiliza el glicerol de los adipocitos, ¿ya? Porque los adipocitos empiezan a movilizar grasas. Recuerden, en los adipocitos lo que abunda son triglicéridos. Entonces los triglicéridos son hidrolizados a glicerol y ácido graso, y el glicerol sirve para fabricar glucosa en el hígado, y los ácidos grasos van a servir como energía a diversos tejidos, al mismo hígado, por ejemplo, ¿ya? Pero además el hígado, una parte de los ácidos grasos los usa como energía, se los gasta en respiración para generar ATP, y otra parte de los ácidos grasos que son enviados del adipocito los usa para fabricar cuerpos cetónicos. Y eso es otra forma de energía para diversos tejidos, ¿ya? Aquí vemos las rutas principales de efecto que tienen el glucagón en el hígado. El principal efecto es en el hígado, ¿ya? Entonces, consideren, además de que cae en el adipocito, se estimula la degradación de triglicéridos. Entonces, del adipocito van a llegar glicerol al hígado, del adipocito llegan ácidos grasos al hígado, ¿ok? Eh, y el glucagón estimula, primero, que se deje de sintetizar glicógeno y que se lo empiece a degradar. Y ahí liberamos glucosa en sangre. Segundo, fabricar glucosa. ¿Desde dónde se fabrica glucosa? Desde glicerol, que llega a adipocitos, desde ácido láctico, ¿ya? O desde aminoácidos, que llegan desde otros tejidos. ¿Ok? Con los ácidos grasos, el hígado va a mantener su energía. Los ácidos grasos los hace beta-oxidación. Con la beta-oxidación produce gran cantidad de acetil. Una parte del acetil la utiliza en el ciclo de Krebs para generar ATP, otra parte del acetil la usa para formar cuerpos cetónicos, que sería el otro metabolito importante que libera el hígado durante el ayuno. ¿Ya? Esas son las señales principales eh, del glucagón. Como pueden ver, su principal efecto es en el hígado, porque el hígado es el principal responsable de liberar metabolitos en ayuno. Si el ayuno es avanzado, por ejemplo, pasan 4 o 5 días de ayuno, el glucagón también empieza a tener efecto sobre el riñón, porque vamos a ver de que el riñón también es importante y el riñón también hace gluconeogénesis cuando el ayuno se prolonga demasiado. Eh, de las demás hormonas que son interesantes, como comparación vamos a usar la adrenalina, la epinefrina, para que vean las similitudes y las diferencias, por ejemplo, con el glucagón, ¿ya? Dejando de lado toda la parte fisiológica, que estimula la tasa cardíaca, la respiración, el movimiento de oxígeno, etcétera, que es para preparación muscular. La parte metabólica, fíjense ustedes, la parte metabólica, la adrenalina tiene efecto en el hígado, al igual que el glucagón, en el adipocito, al igual que el glucagón, pero además, de manera importante, tiene un efecto en el músculo, ¿ya? Porque el glucagón no tenía eso. El glucagón solamente afectaba a hígado y adipocito. En cambio, la adrenalina afecta a hígado, adipocito y también a músculo, porque el efecto de la adrenalina es justamente mejorar la actividad muscular. ¿Ok? Y los efectos que tiene sobre el hígado son similares. La adrenalina estimula la degradación de glicógeno, ¿ya? Para producir glucosa. Ahora, al degradar glucosa, el hígado libera glucosa en sangre, el músculo degrada glicógeno en glucosa, pero se lo gasta el músculo, porque hay que gastarlo ahí. ¿Ya? El hígado hace gluconeogénesis para enviarle glucosa al músculo en el ciclo de Cori. ¿Ya? Estimula la glicólisis en el músculo, ¿ok? Porque en el músculo se requiere energía. Y estimula la movilización de ácidos grasos, ¿ok? Además, la adrenalina tiene una cosa interesante, que tiene un efecto sobre la secreción de las otras hormonas, ¿ok?
Fíjense, la adrenalina refuerza su actividad permitiendo de que se secrete glucagón e inhibiendo insulina. Entonces, imagínense esto. Están ustedes alimentándose, comiendo, ¿ya? Al estar aumentando su nivel de glucosa en sangre, se está secretando insulina del páncreas. Se está secretando insulina del páncreas. Pero de repente pasa algo, no sé, un temblor, lo que sea, y salen corriendo o se asustan. ¿Ya? Se secreta adrenalina. Y la adrenalina, a pesar de que hay alto nivel de glucosa en sangre, la adrenalina va a ser capaz de bloquear la secreción de insulina. ¿Ok? Y en su lugar va a ser el que se secrete glucagón. ¿Ya? Entonces, la adrenalina es capaz de sobreponerse a la acción de la insulina y estimular el glucagón. Y el glucagón hace lo mismo. El glucagón hace de que se degrade glicógeno en el hígado, hace que se sintetice más glucosa en el hígado. Entonces, es una forma de reforzar la producción energética del hígado para enviar energía hacia la musculatura. ¿Ya? Eh, Hay un montón de otras señales, ¿ya? Que no las vamos a revisar porque es parte de otro curso, pero hay muchas otras hormonas que tienen regulación específica de diversos tejidos y que tienen que ver con las relaciones sobre estas hormonas, ¿ya? Eh, Siendo que una de las principales variantes que tenemos metabólicas en nuestro cuerpo es el estado de alimentado, el estado de ayuno, es importante conocer cuáles son las principales adaptaciones. Son varias, ¿ya? Son varias, pero vamos a resaltar las mayores adaptaciones del ayuno, eh, más o menos de manera secuencial, ¿ya? Una de las principales cosas que ocurre cuando empieza a secretarse el glucagón, cuando pasamos del estado bien alimentado al estado de ayuno, cuando cambiamos de insulina a glucagón, es que se estimula la degradación de triglicéridos de tejido adiposo. ¿Ok? En el estado bien alimentado habíamos guardado cosas. Ahora las vamos a degradar. Y como los triglicéridos son la fuente más grande de energía, son una de las cosas que empiezan a degradarse de manera continua. Ahora recuerden, el metabolismo de los lípidos es lento, ¿ya? Entonces se empiezan a degradar de manera lenta y empiezan a liberar hacia la sangre ácidos grasos y glicerol, ¿ok? Ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos sirven como energía directa a varios tejidos. Le sirven a los músculos, le sirven al hígado y a varios tejidos más, ¿ok? Eh, pero a otros tejidos no les sirven los ácidos grasos, ¿ya? No les sirve. Entonces, para esos tejidos tiene que generarse otro tipo de molécula. La siguiente adaptación importante es la gluconeogénesis. ¿Ya? La gluconeogénesis ocurre primero en el hígado. ¿Ok? Primero en el hígado. Y es la síntesis de glucosa. Porque como decíamos, está bien que los triglicéridos sean la mayor fuente de reserva, pero los ácidos grasos no les sirven a todos los tejidos. Entonces hay tejidos que siempre requieren glucosa. ¿Ok? Y como no se puede mantener no hay mucha reserva de glucosa, de glucógeno, hay que fabricar glucosa. Y eso lo hace el hígado desde diferentes fuentes. ¿Ya? Lo hace de glicerol, que llega de los ácidos de los adipocitos en gran cantidad, ¿ya? De glicerol. Lo hace de ácido láctico, que puede llegar del músculo, que puede llegar de glóbulos rojos. Lo hace de aminoácidos. ¿Ok? Aminoácidos de reserva primero. Ese es el estadio temprano del ayuno. ¿Ya? Más adelante, cuando el ayuno se hace más largo, ya pasan más horas, también el hígado empieza a producir cuerpos cetónicos. ¿Ya? Empieza a producir cuerpos cetónicos, que también son una forma de enviar energía a ciertos tejidos. ¿Ya? Para suplementar el hecho de que no les llega suficiente glucosa. Entonces, el hígado degrada ácidos grasos como energía y también con ellos fabrica cuerpos cetónicos. Si el ayuno continúa,
se empiezan a degradar proteínas en músculo y en intestino. ¿Ya? Eh, pero aquí y la degradación de proteínas ya son proteínas estructurales, porque cuando se degradaban proteínas al principio en el ayuno temprano, eran proteínas que eran de reserva o proteínas extra, proteínas no tan importantes, ¿ok? Pero ya cuando el ayuno pasa a ser de 2, 3 días, allí se empiezan a degradar proteínas estructurales, ¿ok? Proteínas que después son algo difíciles de recuperar, dependiendo de la edad, de varios factores, ¿ok? Eh, esas cuatro son las principales adaptaciones durante el ayuno. Obviamente que hay más, ¿ya? Por ejemplo, la degradación de glicógeno, ¿ya? Otras rutas que pueden generarse, pero estas son las principales adaptaciones del, del ayuno, más o menos de forma secuencial, ¿ya? En donde la mayor importancia para mantener energéticamente el cuerpo durante el ayuno está dada por los triglicéridos, porque esa es la reserva más abundante, ¿ya? Esa es la reserva más abundante. Eh, como estos son los más abundantes, en el principio del ayuno, lo que más fabrica el hígado es glucosa, pero conforme avance el ayuno, aumentan los cuerpos cetónicos. ¿Ya? Aumentan los cuerpos cetónicos. Y los ácidos grasos van saliendo siempre en una proporción bastante estándar. ¿Ya? Bastante, incluso con ayuno o sin ayuno, los ácidos grasos se movilizan de manera frecuente entre el adipocito, la sangre, el hígado y de regreso. ¿Ya? Por eso es que, por ejemplo, cuando se hace el análisis de las concentraciones de metabolitos energéticos que le van a servir como energía a otros tejidos, encontramos esto. ¿Ven? Los ácidos grasos se secretan siempre del adipocito en cantidades más o menos parecidas. En cantidades parecidas. Se van secretando permanentemente. Y hay tejidos que usan ácidos grasos, la musculatura, el hígado, de manera permanente. ¿Ok? Eh, la glucosa, el hígado la va fabricando, pero como cada vez le llegan menos sustratos con lo cual fabricar glucosa, el nivel de glucosa va bajando y bajando conforme pasan los días de ayuno. ¿Ya? Los cuerpos cetónicos al principio no se secretan en gran cantidad, pero conforme va bajando el nivel de glucosa, va aumentando el nivel de hipocetónicos. ¿Okay? La, las diferencias en las reservas que presentamos en los tejidos son notables, son realmente notables en cuanto a la cantidad de reserva que podemos tener en el cuerpo. ¿Ya? Fíjense en este gráfico que está acá. En este gráfico se estima las reservas que presenta una persona de, de unos 70 kilos aproximadamente en sus tejidos. ¿Ya? Tenemos tres tipos de reservas. Triglicéridos, que son fundamentalmente en el tejido adiposo. Proteínas, que van a ser del músculo esquelético o intestino, proteínas que se van a degradar y que van a generar energía. Y las reservas de azúcares que tenemos esencialmente, ¿ya? Que sería glicógeno en el músculo, glicógeno en el hígado. ¿Okay? Aparte de lo que está circulando permanentemente en nuestro sistema sanguíneo. ¿Okay? Y aquí se ve las cantidades que tenemos de estos metabolitos y la cantidad de calorías que uno puede obtener de cada uno de ellos. ¿Ya? Fíjense, con la cantidad que tenemos en este instante en nuestra sangre de glucosa, ácidos grasos, etcétera, podemos obtener unas 100 calorías. Estos son no me acuerdo si en kilocalorías o calorías. ¿Ya? Pero eh, si nosotros no pudiésemos utilizar las reservas que tenemos guardadas, los nutrientes que están circulando en un momento dado en nuestra sangre solamente servirían para que nosotros sobrevivamos 1 hora y media. ¿Ya? Eso es lo que nos duraría con los metabolitos que uno tiene en la sangre después de que se ha alimentado, más o menos. ¿Ya? Pero cuando en el ayuno se empiezan a degradar cosas, ¿ya? Se empiezan a degradar cosas de manera simultánea. El glicógeno que tenemos almacenado en el hígado, que sale a los tejidos,
más el otro glicógeno del músculo, sirven para sobrevivir medio día más o menos. ¿Ya? Eso es, si solo dependiésemos del glicógeno, si no pudiésemos degradar proteínas ni triglicéridos, sobreviviríamos medio día sin alimentarnos. ¿Ya? Si incluimos las proteínas ya nos duran como 2 semanas, pero si se fijan, los triglicéridos son casi 3 meses. Entonces, como pueden fijarse, la, la, la capacidad de almacenar reservas de cada uno de los tres tipos de moléculas importantes es muy diferente. La cantidad de reservas de carbohidratos no nos alcanza ni para un día. ¿Ok? Proteínas un par de semanas y triglicéridos mucho más. ¿Ok? Ahora, esto va a depender también de la persona. Porque si comparamos una persona de 70 kilos con una persona de 140 kilos, la capacidad teórica de sobrevivencia es bastante diferente. ¿Ya? Una persona de peso aproximado, 70 kilos, eh, si pudiese sobrevivir sin daño, porque la verdad es que a los 5, 4 o 5 días de ayuno completo empiezan a generarse metabolitos que generan daño, empieza a aumentar el amonio, empiezan los cuerpos cetónicos a formar acetona y eso genera daños y la sobrevivencia es menor. Pero teóricamente una persona de 70 kilos con sus reservas le alcanzaría para sobrevivir 3 meses. Una persona del doble de peso, en realidad una persona del doble de peso no tiene el doble de todo. ¿Ven? Lo que más tiene es triglicéridos. Y eso aporta una enorme cantidad de energía. Y teóricamente esta cantidad de energía le serviría a esta persona para sobrevivir más de un año. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, las grasas son la principal fuente de reserva, pero no necesariamente es una fuente que pueda ser utilizable permanentemente. ¿Ya? Eh, el, vamos a hacer un esquemita simple de cómo es las diferentes variaciones de los estados de alimentación y ayuno. ¿Ya? En el estado bien alimentado, asumiendo de que, por ejemplo, consumimos glucosa, proteína, o sea, de los tres tipos de moléculas, azúcares, proteínas, grasas, en el estado bien alimentado, cuando hay estas moléculas llegan a la sangre, los tejidos usan azúcares y aminoácidos, ¿ya? Esencialmente, azúcares y aminoácidos. Las grasas se van a guardar, principalmente. Se van a guardar. Con los azúcares se guarda como glicógeno, con los azúcares se genera energía, con los azúcares en exceso se generan grasas que se van a guardar. Con los aminoácidos se fabrican proteínas y el exceso de aminoácidos, grasas a guardar. ¿Ok? Entonces, en general, las grasas no se usan directamente, ¿ok? Sino que se guardan. Las grasas se usan durante el ayuno. La glucosa y aminoácidos se usan directamente para fabricar cosas, para generar energía directa. Eh, las variantes, por ejemplo, de almacenamiento de azúcares son bastante altas. Por ejemplo, fíjense acá. Esta línea que está formándose ahí es la línea de variación diaria de glucógeno. Por poner un ejemplo, después de pasar la noche, no sé, 7 de la mañana, toman un desayuno, este desayuno aumenta el nivel de glicógeno en el hígado, ¿ya? Y luego, conforme pasan las horas, el glicógeno va bajando. Se alimentan de nuevo, el glicógeno otra vez aumenta en el hígado. Y conforme pasan las horas, el glicógeno se va degradando, ¿ya? Otro alimento, otra vez aumenta el glicógeno, ¿ya? Y así pasan hasta el día siguiente. Pero los niveles de glucosa no varían tanto, ¿ok? No varían tanto. La glucosa varía menos que el glicógeno. El glicógeno se fabrica después del alimento y a las par de horas empieza a degradarse. Mientras más horas pasen, menos glicógeno quedará, ¿ya? Es una diferencia interesante. Otra cosa que también es interesante es que dependiendo de la cantidad de carbohidratos que uno consuma, eh, la,
la cantidad proporcional que va a ser guardada va a variar. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Si una persona consume una cantidad moderada de carbohidratos, moderada, baja de carbohidratos, eh, la cantidad de azúcar que hay en sangre es proporcional a la cantidad de insulina que se libere. ¿Ok? Entonces, si una persona consume baja cantidad de glucosa, se libera baja cantidad de insulina. Entonces, el efecto de guardar no es tan fuerte. Por lo tanto, el nivel de glucosa va bajando lento, ¿ya? Va bajando lento, pero es porque va entrando poca glucosa a los tejidos, ¿ok? Porque no hay mucha insulina, no hay mucho azúcar. Va entrando de manera lenta y al entrar de manera lenta, principalmente los tejidos lo que hacen es gastarse la glucosa, gastársela. En cambio, si uno consume una cantidad alta de carbohidratos, ¿ya? Alta de carbohidratos, eso va a hacer de que la cantidad de insulina que se secreta sea mayor. Entonces, el efecto insulinémico va a ser más fuerte y la insulina va a estimular a los tejidos que guarden rápido glucosa. Entonces, al ocurrir esto, al consumir gran cantidad de carbohidratos, la insulina va a hacer que la mayoría de los carbohidratos sean metidos rápidos a los tejidos. Pero en este caso, la mayor parte ya no va a ser gastada directamente, sino que va a ser almacenada. Y aparte de eso, como el nivel de glucosa en sangre baja más rápido, da hambre más rápido. ¿Ya? Entonces, no es bueno consumir comidas con gran contenido de carbohidrato, porque gran contenido de carbohidrato significa gran secreción de insulina y la insulina guarda cosas. Entonces, al consumir gran cantidad de carbohidrato, la mayor parte de la glucosa que se ingiera va a ir a guardarse. En cambio, si se consume bajas cantidades de carbohidrato, la mayor parte va a gastarse en los tejidos de manera más lenta, porque hay menos insulina, pero va a ser principalmente gastada en lugar de guardada. ¿Ya? Otra forma de esquematizar esto que les digo. Eh, Aquí vemos cómo se distribuye de manera aproximada, estos son cálculos aproximados, cómo se distribuye 90 gramos de glucosa, que es una cantidad relativamente baja de glucosa, en los tejidos. ¿Ya? Entonces, de los 90 gramos de glucosa que uno puede consumir en un alimento, una parte va a ser gastado directamente y otra parte va a ser almacenado. ¿Ven? Eh, la glucosa, una parte importante va al cerebro, ¿ya? Riñón, que también usa harto para mantener el flujo de iones, y el músculo. ¿Ven? El músculo se gasta harto. El músculo, aparte de que se gasta una cantidad importante de la glucosa, también vamos a ver de que guarda una parte importante. ¿Ya? El hígado guarda una parte importante de glucosa y una pequeña parte va a los adipocitos como grasa. ¿Ok? Esta es la distribución con 90 gramos de glucosa aproximadamente. Si en lugar de consumir 90 gramos, consumimos 180 gramos, vamos a ver de que la cantidad que van a usar los tejidos va a ser menor. Aquí eran 15, 8, 23. Ahora son 13, 7 y 20. ¿Por qué? Porque al haber más glucosa, la insulina estimula más que se guarde a que se gaste, que se guarde más rápido. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, las cantidades de glicógeno almacenada no pueden variar demasiado. ¿Ya? Entonces, aquí pasa a 25, 35, no es tanto más. Pero lo que más va a variar, como pueden ver acá, de 2 gramos a 80 gramos. Entonces, la si se consume altos niveles de azúcar, eh, menos va a estar disponible para los tejidos porque se va a guardar más rápido. ¿Y cuál va a ser la forma principal de que se guarde esta glucosa? Como grasa. ¿Ok? En el estado de ayuno, en el estado de ayuno, el glucagón estimula fundamentalmente a que el hígado fabrique cosas. ¿Ya? De glicógeno degrade glucosa, de alanina, de glicerol, degrade elementos para generar glucosa para los tejidos. ¿Ya? En el estado más avanzado de ayuno se estimula degradación de grasas, fabricación de cuerpos cetónicos, ¿ya? Degradación de proteínas desde los adipocitos, etc.
El estado de recuperación del ayuno es importante. Si uno ha pasado, mientras más tiempo ha pasado uno después del ayuno, menos cantidad de grasas debiera tener esa comida. ¿Ya? Si ustedes han pasado, no sé, 6 horas de ayuno eh, y comparan con que si hubiesen pasado, no sé, 2 días de ayuno, la cantidad de grasas que debía tener el alimento debe ser menor. Porque las grasas solo van a guardarse. Las grasas van a guardarse. Independiente de que uno pase 2, 4, 6 días en ayuno, las grasas se van a guardar. Lo que sirve para recuperarse es glucosa y aminoácidos. Con la glucosa para fabricar montones de cosas, con los aminoácidos para recuperar proteínas perdidas, para alimentar a los tejidos. Pero las grasas no sirven para recuperar el ayuno. ¿Ya? Las grasas sirven como reserva durante el ayuno. Eh, la regulación del... Vamos a hacer un break.